Bueno, hoy vamos a continuar. Estamos en Jeremías capítulo 29 y el tema de hoy lo he titulado Creerle a Dios. Tengan por favor su Biblia abierta en Jeremías capítulo 29 del 8 al 10. Vamos a trabajar esos 3 versículos. Y pidamos la dirección del Señor. Padre, por favor, guíanos con tu Espíritu Santo, habla nuestra vida. Señor, si nos has permitido llegar hoy a este sitio, tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros. Tú sabes la situación que cada uno de nosotros vivimos, dónde estamos, qué está pasando, y ayúdanos, Señor, a comprender, como cantábamos hace un momento, tu perfecta voluntad. Tu voluntad siempre es perfecta, aunque no entendamos muchas cosas, pero creemos en ti. Guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Quiero iniciar como introducción esta frase para reflexionar. El camino fácil parece fácil, pero una vez que lo recorre, se convierte en un camino que difícil. Y el camino difícil parece difícil, pero una vez que lo haces, que haces lo difícil en la vida, resulta lo fácil. Es fácil, y más en nuestra cultura paisa, pensar que hay que buscar el camino fácil. Y en nuestra cultura se alaba y se exalta a aquel que es vivo, hábil para los negocios, muy avispado, ¿sí? Muy astuto. Ese sí sabe para qué es ese puesto, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Inicialmente es fácil prosperar de esa manera, ¿sí? Enredando a la gente, engañando, prometiendo lo que no se puede cumplir, ¿sí? Pero es difícil y se demora un poco más el prosperar cumpliendo las promesas, ¿sí? Entregando lo que dijimos que íbamos a entregar, ¿sí? Y apartarnos de ese tipo de pensamiento que inunda nuestra cultura, y es la astucia. Pero el camino fácil es engañoso. Es el camino de la destrucción, de la pobreza, del hambre y del sufrimiento. El camino difícil, ¿sí?, requiere más tiempo, pero ¿qué pasa? Es duro, pero es el camino de la bendición, de la plenitud y del crecimiento espiritual. Ese es el camino que lleva a la cima. El camino fácil lleva al desastre. Y nuestro Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, Jesús habló de 2 casas, ¿sí? Una fue construida sobre ¿qué? Arena. La otra sobre roca, ¿sí? Y vino una tormenta, ¿y qué pasó con la casa sobre la arena? Cayó. ¿Y la casa sobre la roca? La forma fácil es construir sobre la arena. La forma difícil, construir sobre la roca. Y en ese pasaje Jesús dice que el que construye sobre arena es un necio. Más fuertecito, es un tonto. Pero el que construye sobre la roca, ¿qué es?
es sabio. Pregunta, ¿soy sabio o soy necio? Esta introducción entonces, permítame aplicarlo al texto que vamos a trabajar hoy. Jeremías, capítulo 29, inicialmente versículos 8 y 9. Dice así: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: no permitan que los engañen los profetas que están entre ustedes y los adivinos. No presten atención a los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es pura mentira. Yo no los he enviado, dice el Señor. Dios está hablando a los judíos. ¿Dónde están ellos en este momento? En Babilonia. Están en cautiverio. Fueron sacados a la fuerza de su tierra. Su ciudad destruida, murallas, templo, todos los edificios. Y fuera de eso, llevados cientos de kilómetros a una tierra desconocida, donde ellos no querían estar. Pero durante muchos años, y no solamente muchos años, muchas generaciones, Dios les advirtió contra la idolatría, contra el abuso, contra la injusticia. Repetidas veces les advirtió, hasta que Dios dijo un día: ¿sabe qué? No más. Y envió a un pagano como instrumento para disciplinarlos, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Entonces pensemos un momento cómo Dios usa un pagano para juzgar a su pueblo. ¿Y ahora dónde están? En Babilonia. ¿Quién quiere estar en Babilonia? Nadie. Porque Babilonia, ¿qué significaba? Maldad, gente asesina, gente destructora, gente violadora, con cantidad de ídolos, dioses, cultura diferente, idioma diferente, comida diferente, y fuera de eso, esclavos. Y cuando estaban allá, los de Babilonia le decían: oiga, cántele a su Dios, queremos escucharlos, en son de burla. Y para completar, como vamos a leer en el versículo 10 dentro de un momento, Dios les dijo, ¿sí? Ustedes allá van a estar, ¿cuánto? 70 años. Pensemos un momento, 70 años. No, de ninguna manera. Eso es mucho, ¿qué? Tiempo. 70 años. Y si usted o si la persona tenía 40, 50 años o 30, ¿qué significaba? No voy a volver a Jerusalén. 70 años. Voy a estar muerto. 70 años. No, Dios es muy lindo, Dios no nos va a hacer eso. Él dijo 70 años, ¿sí? 70 años es la manera difícil. 70 años. Sin embargo, Dios había dicho: van a estar allá. ¿Cuánto? Ese es el camino que difícil, pero es el mejor camino. Así ellos en ese momento que no entendiera, 70 años en esa tierra. Entonces surge una pregunta: ¿vamos a ir a Babilonia 70 años? Pues la pregunta no era pertinente. ¿Por qué? Porque ya estaban en Babilonia. ¿Sí? ¿Nos vamos a quedar allá? No,
una pregunta no es pertinente, porque ya estaban allá. No había elección, ya estaban allá. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿voy a responder apropiadamente a la voluntad de Dios o me voy a revelar en mi corazón? Piensen un momentico. ¿Voy a reconocer la mano de Dios en esta situación que estoy viviendo? ¿Confío en la voluntad de Dios aunque no entienda? Fíjese que nosotros a veces hacemos la oración: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y después, ¿qué dice? Hágase tu voluntad. Y como que pasamos por alto rápido eso. Hágase tu voluntad. Y la voluntad de Dios en ese momento era que ellos estuvieran, ¿qué? 70 años. ¿Voy a confiar en Dios? ¿Voy a creerle o me voy a rebelar? Ellos estaban allá en una situación difícil. Entonces, Jeremías capítulo 29, 8 y 9 otra vez. Aquí hay primeramente una advertencia. Una advertencia. Dice: esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas que están entre ustedes y los adivinos. No presten atención a los sueños que ellos tienen. Lo que ellos les profetizan en mi nombre es pura mentira. Yo no los he enviado, dice el Señor. ¿Cuál es la advertencia, amados? ¿Cuál es la advertencia? Muy bien. Siempre habrá algunas personas alrededor suyo a los que no debe escuchar. ¿Habrá qué? Personas que ¿qué? Que no debemos escuchar. ¿De qué está hablando aquí Jeremías? Resulta que en el capítulo 28, devuélvase un poquitico, en el capítulo 28 habla de falsa profecía de Ananías. Mire lo que dijo Ananías, versículo 1, capítulo 28. Aconteció en el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, miren lo que dijo Ananías: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevárselo a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Cuál es la advertencia? Dice, no escuchen. ¿Qué estaba diciendo Ananías? Dice, en 2 años, dentro de 2 años, ¿sí? Todos van a volver, todo el oro que se llevaron del templo lo vamos a traer, las cadenas van a ser rotas, los yugos van a ser rotos, no hay problema. 2 años. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es el título del mensaje de hoy? Creerle a Dios. ¿Qué
había dicho? ¿Qué estaba diciendo Dios? Dice, cuando se cumplan, ¿qué? Y surge un falso profeta, ¿y qué dice? 2 años, ¿cierto? ¿Qué pasa? Ese mensaje es muy popular, porque una cosa es que usted le diga, mire, en 2 años va a regresar, y usted hace cuentas, 2 años, 24 meses, suave, lo pasamos. Muy popular. La gente quiere escuchar eso. ¿Qué quiere escuchar la gente? Cosas suaves, fáciles, agradables al oído, ¿sí? Un mensaje muy, muy popular, ¿sí? Y 70 años, ¿qué pasa? Mucho tiempo para estar en un lugar que no quieres estar, ¿cierto? Entonces, pensemos un momentico. Se levanta Ananías o Hananías y dice, no, dentro de 2 años. Bueno, 2 años. Fácil. Pero ¿qué estaba diciendo Dios? Son 70 años. Bueno, pensemos un momento, ¿sí? Hace 70 años la mayoría de nosotros no existíamos. ¿O no? No habíamos nacido. Todos son pollos. ¿Sí? ¿Serio? Hay muy poquitos aquí que tienen más de 70 años. O sea, la mayoría de nosotros hace 70 años no habíamos nacido. Hace 70 años que no había. Celulares. Toda una cantidad de cosas que tenemos hoy hace 70 años no existían. ¿Sí? Hace 70 años prácticamente todas las noticias eran por radio, periódico. Hoy ya casi ni se ve un periódico. Años que no compramos un periódico. Entonces, ese mensaje es muy popular. No, 70 años, no, 2 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Repito, 70 años es mucho tiempo para estar en un sitio donde uno no quiere estar. Eso es demasiado tiempo. ¿Sí? Y si había algún familiar allá también, eso es mucho tiempo. ¿Sí? Y de pronto escuchan la noticia, no le crean lo que dice Jeremías. No son 70, son 2. Muy chévere, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esto tiene mucho que ver con algo que nos está haciendo mucho, mucho daño a la iglesia hoy en día. Y es la teología de la prosperidad. ¿Qué hace la teología de la prosperidad? Decirle a las personas ¿qué? Lo que quieren oír. ¿Y qué queremos oír? ¿Sí? ¿Quiere un carro nuevo? Eso es suyo. Riqueza es suyo. Sanarse de una enfermedad, declárelo. Un trabajo mejor, ya lo tiene. ¿Sí? ¿Cómo? Con unas palabritas horrorosas. Pacte. Pacte quiere decir traiga billete, hermano. ¿Sí? Reclámelo, declárelo, confiéselo, recíbalo, siembre. Todo eso es muy ¿qué? Atractivo. Todo eso es muy seductor. Y si a eso le usan versículos mal usados, sacados de contexto, entonces todo eso suena ¿qué? Muy bueno, ¿sí? Muy agradable. Ese es el camino ¿qué? Fácil. El camino fácil,
¿sí? Pero ¿qué dice el profeta? ¿Qué dice Dios por medio del profeta? Dice: yo no los envié, falsamente profetizan en mi nombre, falsamente. ¿Y por qué prosperan tanto este tipo de iglesias? ¿Sí? Los falsos profetas y los predicadores de prosperidad están con nosotros porque los queremos nosotros. Le encanta. Ay, ¿sí? Vengan y escuchen la nueva revelación, la última revelación, la última profecía. Y prosperan porque tenemos ¿qué? Comezón de oír que alguien complazca nuestros deseos y nos diga: todo va a estar bien, pare de sufrir, todo bien. Y siempre hay un mercado alcista para ese tipo de predicadores. Pero, amados, pero al final son los que dicen la verdad quienes prevalecerán. Mucho cuidado, dice la palabra. No escuchen ¿qué? Los falsos profetas. Y como dije al inicio, hay muchas personas que es mejor que usted no escuche, porque van a decir todo lo contrario a lo que Dios dice. Por eso, repito, el título del mensaje de hoy es creerle a Dios. ¿Creerle qué? Todo. Ay, ¿qué es todo? Fíjese que a veces nos encantan las promesas, ¿cierto? Y sabemos y dicen hay 1000 y pico de promesas en la Biblia. Pero no solamente hay promesas, también hay advertencias. Y el Señor nos dice, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido, confiad. El apóstol Pablo estaba enfermo, ¿recuerdan? Él dice que él tenía un ¿qué? Un aguijón en la carne. Y 3 veces le he dicho al Señor que me lo quite. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. O sea que con esa Babilonia usted va a vivir. Ahí no hay ninguna teología de la prosperidad, ni falta de fe, ni nada. Mi voluntad es que tenga eso. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera, hermano. Si esto me hicieron a mí, dijo Jesús, ¿qué le van a pasar a ustedes? ¿Por qué creen que a ustedes no les va a pasar? Eso es creerle a Dios, ¿sí? En las promesas, pero también en las advertencias. Hay personas, hay falsos profetas a los que no debes escuchar. ¿Por qué? Muy claro, dice, porque yo no lo he enviado. ¿Quieren saber qué le pasó a Ananías? Vaya al capítulo 28, versículo 15. Dice así: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: escucha ahora, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: yo te quito de sobre la faz de la tierra, en este año morirás, porque has hablado rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7. ¿Eso pasa a qué? A los falsos profetas. Y la traducción del pueblo, palabra de Dios para todos, dice:
y en este año pasarás a la otra vida, dice esa versión. Advertencia, advertencia, ¿sí? Hay personas a las que ¿qué? No debemos escuchar. Versículo 10, pero en el 10 hay una promesa. Dice así: esto dice el Señor, cuando se completen, ¿cuántos? 70 años de Babilonia, yo los visitaré y cumpliré la promesa que hice a favor de ustedes de hacerlos regresar a este lugar. Muy bien, observemos despacio cuán específica es esta promesa, ¿sí? Primero, esta promesa tiene un límite. ¿Cuánto es? 70 años, ¿sí? Tiene una ubicación clara. ¿Dónde es? Babilonia, ¿sí? ¿Quién es el que va a venir? Dice, yo, Dios mismo. O sea, fíjese que cuando leemos Jeremías 29, al principio dice, yo los envié allá. ¿Qué está diciendo Dios? Yo soy el responsable. ¿Ustedes están allá? Conmigo. Yo los envié. ¿Y aquí qué le está diciendo? Yo voy a ir donde ustedes. ¿Y qué les voy a hacer? ¿Sí? Voy a cumplir mi misericordia. ¿Sí? ¿Y cuál es? Voy a traerlos de vuelta. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Cierto? Esto es tremendo. Esto es lo más específico y claro que puede ser una promesa de Dios. Dios fue muy, muy claro. 70 años voy a venir, los voy a llevar nuevamente. Yo voy a estar ahí. Claro. La situación, ¿cuál es? ¿Voy a aceptar la voluntad de Dios o qué? ¿O me voy a rebelar? Aceptar, ¿cierto? Alguien dijo lo siguiente, ¿sí? Donde no hay alternativas, no hay problema. ¿Nota? Si no hay otra alternativa, ¿qué? ¿Ya? ¿Qué problema va a haber? ¿Ya estaban en Babilonia? Ya. Listo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? No había alternativa. No tenían ejército para enfrentarse a Babilonia, no tenían dinero, no tenían armas, absolutamente nada. Entonces, el mensaje de Dios para ellos fue muy claro. Dice, afronten la realidad. ¿Vas a estar en Babilonia? 70 años, le guste o no. ¿Había otra alternativa? No. Allá le tocó. ¿Sí? Escuchar a los falsos profetas, lo único que le va a traer más desilusión y más problema. Esos falsos profetas no hablan por mí, yo no los he enviado, pero recuerden mis palabras. Cuando se cumplan 70 años, cumpliré mi palabra y lo regresaré a Jerusalén. Podemos entonces exponer el mensaje de Dios de la siguiente manera: no te he olvidado. ¿Qué le está diciendo? Ustedes van a estar allá, pero yo no me he olvidado de ustedes. Y vamos a ir aplicando esto a nuestra vida. Cada uno de nosotros vivimos situaciones en el hogar, en el trabajo, en salud, en cuestiones económicas, y nos sentimos como si estuviésemos ¿dónde? En Babilonia. Entonces ya sabemos, hablamos de Babilonia, es un sitio que ¿qué? Que uno no quiere estar. Pero si el Señor me puso ahí, lo primero que tengo que recordar es que Dios no se ha olvidado de usted. Usted no quiere estar ahí.
Usted no quiere tener eso. Pero Dios, ¿qué? No se ha olvidado de usted. ¿Qué promete? Te voy a llevar de regreso a casa. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Sí? Dice, voy a hacer algo. Yo no me he olvidado, ¿sí? Pero ese regreso, ¿qué? No es en tu horario. O sea, no es cuando usted quiera. Es en el tiempo de Dios. ¿Sí? Suena duro, ¿cierto? Es en el tiempo de Dios. ¿Cuál es el tiempo de Dios? 70 años. ¿Sí? Algunos va a ser 70 años, un año, o como lo siguiente: muchos envejecerán y no van a regresar, morirán en Babilonia. ¿Sí? Pero cuando mis propósitos sean cumplidos, os llevaré a casa. Esto no es para desalentarnos, es mucho más allá. Y es lo siguiente: los propósitos de Dios y los nuestros rara vez son los mismos. ¿Qué sucede? Nosotros tendemos a ver las cosas cortico. Hoy vemos solamente un pedacito. ¿Dios qué? Ve mucho más allá. Y creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos aprendido a entender eso cuando han sucedido situaciones en nuestra vida que en el momento en que suceden no nos gustan, no queremos, pero cuando pasan los años, al final, ¿qué decimos? Fue lo mejor, fue lo mejor. Pero en el momento, al inicio, ¿qué pasó? Lloramos, pataleamos, nos enojamos y decimos, ¿por qué Dios? Pero después de un tiempo decimos, el Señor tenía razón, fue para bien, ¿cierto? Y no quiere decir que añorar y soñar con algo mejor sea malo. A veces son cosas y propósitos nobles, ¿sí? Pero tenemos que comparar eso con el plan de Dios. Y repito, los propósitos de Dios y los nuestros rara vez son los mismos. Dios ha permitido muchas cosas en nuestra vida y uno decía, yo no quería esto, pero le tocó, hermano. Dios dijo, así es. ¿Sí? Entonces, pensemos un momentico en esta frase: cuando se cumplan 70 años para Babilonia. Esa frase es muy importante porque el Señor le coloca una fecha exacta, un tiempo exacto, perdón. ¿Cuánto? 70 años, cuando se cumplan. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios en esos 70 años tiene un propósito. Hay propósito en eso. Que Dios tiene muchos propósitos para ellos y para Babilonia. ¿Quieres saber cuáles son esos propósitos? Lo espero dentro de 8 días.
serio, dentro de 8 días, porque son muchos. Ahí les dejo la inquietud. No he terminado, simplemente les estoy adelantando lo que viene. Los propósitos los vamos a ver dentro de 8 días, ¿sí? ¿Qué sucede entonces, hermanos? ¿A qué está llamando el Señor a su pueblo? ¿A qué nos está llamando el Señor? Y es a lo siguiente: enfrente la realidad. Pensemos un momento. Tenemos una enfermedad degenerativa en nuestro cuerpo, no hay nada que hacer. ¿Qué tenemos que? Enfrente la realidad. Esto la tengo y con esto hasta que el Señor me llame a su presencia. ¿Esa es una qué? Es una realidad. Esa es su Babilonia. Tiene un hijo especial. Ese hijo va a ser así que. ¿Y eso es una qué? Una realidad. No luche con esa realidad. Nos tocó salir del país, estamos aquí en esta parte. ¿Eso es qué? Una realidad. Nada sacamos con, ay, es que cuando estábamos allá, y es que hace unos años como vivíamos de bueno, y esto, y lo otro, y cuando, sí que me ha tocado escuchar esto. No, pastor, es que yo hace 20 años yo era el mejor vendedor y me ganaba 10 millones de pesos. Hace 20 años, hermano. Ya no. Ahora no le ofrecen sino el salario mínimo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Acéptela, ¿sí? No podemos mejorar, no podemos crecer, no podemos tener una mejor relación con el Señor si vivimos en un mundo de sueños, como muchos muchachos hoy en día, en un mundo de sueños. Anhelan un trabajo, sueñan con un trabajo donde ganen millones sentados y sin hacer nada. Ese es el camino que, pero al final es que difícil. Ya vamos llegando a la aplicación de este mensaje. Hablo con los jóvenes. ¿Usted qué va a estudiar? No, pastor, yo quiero estudiar una cosa que no sean 5 años, que sea 1 o 2 añitos, que no tenga matemáticas. Que no sea físico, que no me saque ampollas, que no me maltrate las manos. Entonces yo le digo, ese es el camino que fácil, ¿sí? Pero cuando pasen los años, se va a volver un camino que difícil. No, es que yo no me pude pensionar, no, es que no he podido conseguir un trabajo que me paguen bien, hermano, pero si usted digno, pero digno es que se gane 20 millones de pesos sin hacer nada. De eso no hay. ¿Cuál es el camino difícil? Estudie, trabaje, sea disciplinado, esfuércese, madrugue, trasnoche. Y al final ese camino difícil, ¿qué pasa? Será fácil. Apliquémoslo a toda nuestra vida y verá. Entonces, vamos más en lo práctico. Pensamos en el matrimonio. ¿Qué es lo más fácil? Yo me separo, eso es lo fácil. Lo difícil, pero el camino fácil al final
es difícil. El camino difícil después es fácil. El trabajo. Piensen en el trabajo. No, es que yo sueño con un trabajo así, así. ¿Sí? Pero el primero que es difícil. Es difícil. Entonces, amados hermanos, hay una advertencia. No escuchen a los falsos profetas. Pero también hay una promesa. Cuando se cumpla el tiempo de Dios, no estás solo. Amén. No está solo lo que usted está viviendo. Dios está con usted. Y Él va haciendo las cosas ¿en qué momento? En su tiempo. En el tiempo que Él decida. Dice, yo voy a venir y los voy a volver a llevar. Y si no alcanza a volver a su tierra, yo voy a estar con usted hasta que llegue ese momento. Amén. Comencé este mensaje hablando del camino fácil y difícil. Si buscas a Jesús, no lo encontrarás en el camino fácil. Esto es muy importante, hermanos. Porque el camino de Jesús, ¿cómo fue? Su camino fue difícil. Su camino fue de sufrimiento, de rechazo, de dificultad, de soledad y por último, de dolor y muerte. ¿Cómo lo sabemos? Cuando miramos la cruz de Cristo. Jesús pudo haber escogido el camino fácil. ¿Cuál fue el camino fácil que se le propuso? Las tentaciones en el desierto. Ese era el camino fácil. Pida lo que quiera, todo eso es suyo. Todo eso es suyo. Todo te lo daré. Ese es el camino fácil. Jesús escogió el camino difícil. Camino fácil. Allá en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no sea como yo quiero. ¿Sí? Camino fácil. Cuando Pedro sacó la espada, le dijo a Jesús, guárdela. Si yo quisiera en este momento, ¿qué? Oraría al Padre y enviaría, ¿qué? Legiones de ángeles. Ese es el camino, ¿qué? Fácil. Pero Jesús escogió el camino, ¿qué? Y como escogió el camino difícil, hoy usted y yo estamos aquí. Como Jesús escogió el camino difícil, dio su vida, usted y yo somos salvos. Usted y yo tenemos vida eterna. Pero solo porque Jesús, ¿qué? Escogió el camino difícil. Y si buscas a Jesús, no lo encontrarás en el camino fácil. ¿Por qué? Porque el camino de Jesús, ¿sabe cuál es? Es el de la obediencia. Es el de someternos a Dios. A veces hay dolor, a veces hay sufrimiento. Otras veces, crítica, ofensas, burlas, rechazo. Y si estamos buscando a Jesús, miremos la cruz. Y para Él no fue el camino fácil. Y Él nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz cada día. ¿Y qué? Y sígame. Sígame.
Si buscas a Jesús, no lo encontrarás en el camino fácil. Cuando ocurre la tragedia, cuando la vida se derrumba, cuando tus planes se estrellan contra las rocas irregulares de la realidad, cuando te encuentras en un lugar en el que nunca quisiste estar, es cuando realmente descubres lo que crees. Y mejor aún, y lo más importante, es cuando el mundo descubre lo que crees. Solo cuando llega y estamos en esas situaciones, repito, es que descubrimos realmente en quién decimos creer. No es cuando todo está tranquilo, bueno, chévere. No. Es cuando estamos en Babilonia que descubrimos qué es lo que creemos. Y el mundo ve lo que creemos. O Dios es suficiente o no lo es. O Jesús es más precioso que la vida o no lo es. De eso se trata seguir a Jesús. ¿Es lo más precioso, lo más importante en mi vida o no lo es? El evangelio es radical. El que cree en mí tiene vida eterna. El que no, ya ha sido condenado. Punto. No hay término medio. O Dios es suficiente o no lo es. O Jesús es más precioso que la vida o no lo es. O le creo a Dios o no le creo. Fíjense que no estamos hablando de creer en Dios o no creer en Dios. Creemos en Dios. Pero viene la otra parte. ¿Le creo a Dios lo que Él dice? Y a veces Él me dice, se queda en Babilonia 70 años. ¿Cómo, Señor? Sí, ahí te voy a tener 70 años. Entonces hago las cuentas. Ay, Señor, entonces yo voy a morir con esto. Sí, hermano, va a morir con eso. Pero hay un propósito dentro de 8 días, si Dios quiere. Terminemos. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y en esos momentos, cuando descansas tu alma cansada en el Dios del universo, cuando clamas a Jesús y descubres que después de todo Él realmente está allí, ese duro camino resulta ser el mejor camino y el único que importa. El único que importa. ¿Vamos a creerle a Dios? ¿Vamos a creerle que aunque esté en Babilonia, Él está conmigo? Y que eso no va a ser para siempre. Y que en algún momento, en su tiempo y de alguna manera, ¿Él qué? Nos va a regresar. En su tiempo, en su forma, en su momento. Pero en ese momento y en este momento tenemos que decidir, ¿Dios es suficiente o no lo es? ¿Jesús es lo más precioso en la vida o no lo es? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Tu palabra hoy nos hace una advertencia muy clara. No escuchen los falsos profetas. No escuchen aquellos que solo les hablan lo que quieren oír, de prosperidad, de que todo va a estar bien. Eso no he dicho. Eso no lo he dicho, dice el Señor. Lo que tú sí nos dices es que aun si estás en Babilonia, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Estás en un sitio donde no quieres estar,
pero yo te puse ahí. No estás solo, yo estoy contigo. Y un día, en su tiempo, en su momento y en mi manera, te voy a regresar. Te voy a seguir extendiendo mi gracia y mi misericordia. Ayúdanos, Señor, a aceptar la realidad de nuestra vida. Hay cosas que no nos gustan, que no quisiéramos vivir, pero tú nos dices, ahí vas a estar. Y en esa situación podemos decir, yo creo en ti, Señor. No entiendo en este momento tus propósitos, pero te creo a ti, confío en ti. Si no estás pasando por un tiempo difícil, en algún momento va a llegar a nuestras vidas. Y en ese momento es que vamos a descubrir si creemos lo que decimos creer, y el mundo va a ver lo que nosotros realmente creemos. Cuando llegue ese momento, Señor, ayúdanos a creer en ti, a confiar en ti, a esperar en ti y saber que aunque no entienda muchas cosas, entiendo que tú tienes un propósito en mi vida, que quizás ahora no lo entiendo y no lo veo, que es un camino difícil al principio, pero al final es un camino fácil. Y cuando decidimos escoger el camino fácil, al final se va a volver muy, muy difícil y doloroso. Señor, ayúdanos a escoger tu camino, aunque a veces sea difícil. Te alabamos, Padre, te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.